Bienvenidos, yo pertenezco al Instituto Tecnológico de San Martín Texmelucan. Mi división de ingeniería es Sistemas Computacionales. Mi grado segundo, Grupo A. La asignatura Probabilidad y Estadística. Mi docente, Gonzalo Santillán Bahamaca. El título del trabajo, Distribución de Poisson. Número de práctica 3. Presenta a mis integrantes de mi equipo: Luis Ángel Bolaño Santiago, Itzel Consuelo Flores Rojas, Ángel Edwin Popocat Carrillo y Johnny Santos Telles. Somos el equipo número 4. Como antes mencioné, mi tema es distribución de Poisson. ¿Qué es? La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún suceso durante un intervalo determinado. Nuestra variable aleatoria x representará el número de ocurrencias de un suceso en un intervalo determinado, el cual podrá ser de tiempo, distancia, área, volumen o alguna otra unidad similar o derivada de estas. En pocas palabras, x es nuestra variable. La probabilidad de nuestra variable aleatoria x viene dada por la siguiente expresión. Tenemos esta siguiente fórmula, donde la p representa probabilidad de que x sea igual a mu por el logaritmo natural elevado a menos mu. Sobre x factorial. También se representa de esta otra forma. Ok, entonces por el momento ahorita voy a explicar esta pequeña fórmula, donde vamos a aclarar los siguientes puntos. X es nuestra variable aleatoria discreta, donde puede tomar los siguientes valores: 0, 1, 2 y 3. Mu es la media del número de sucesos en el intervalo que estemos tomando, ya sea de tiempo, distancia, volumen, etc. Y E es la base de los logaritmos naturales, donde E es igual a 2.71828. Tenemos la otra representación de la misma fórmula, donde K viene siendo X y lambda viene siendo mu. Para usar la distribución de Poisson en un problema tiene que cumplir los siguientes requisitos. 1. Tiene que ser de factores aleatorios, obviamente. Y 2. Los sucesos tienen que ser independientes. ¿A qué nos referimos con eso? Si en un problema, por ejemplo, quieres plantear la cantidad de infectados en una pandemia, para ese caso no se utiliza. ¿Por qué? Porque no es independiente. ¿A qué me refiero con eso? Para una pandemia tuvo que haber un primer contagiado, y ese contagiado contagió a 2 y esos 2 a otros 2, y así se pudo ir yendo. Pero si el primer factor, el primer contagiado no hubiera sido infectado, no existirían los demás. Por eso es importante que sea independiente. En conclusión, las distribuciones de Poisson, podemos concluir que las distribuciones de Poisson facilitan el cálculo de la probabilidad, teniendo en cuenta que el cálculo de la probabilidad interviene en ingenierías, ciencias sociales, arquitectura o cualquier herramienta con la que nos lo facilite. Y en concreto, el modelo de Poisson es uno de los más usados. En nuestra carrera se puede usar, por ejemplo, en los usuarios que se conectan a una web determinada por la hora. Es un caso particularmente interesante que usa Google en sus métricas predictivas de visitantes únicos a una web.
A continuación, mis compañeros explicarán algunos ejemplos de cómo se puede usar la fórmula explicada y los siguientes parámetros. En este video describiremos el uso de distribución de Poisson para obtener la probabilidad de ocurrencia de sucesos, eventos que ocurren pocos frecuentes, podría decir así, pero no del todo. El resultado se presenta como variables discretas, las cuales se manejan con puntos decimales y a la aproximación. Estos temas ya los hemos visto atrás. Bueno, a continuación te presentaré el ejemplo. Este sería mi ejemplo, el cual aquí nosotros vamos a resolverlo. Y mi siguiente problema dice: el número de llamadas telefónicas que llegan a una central telefónica es modelado frecuentemente como una variable aleatoria de Poisson, asumiendo que en promedio hay 10 llamadas por hora. Bien, mi primera pregunta me dice: ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en una hora? Mi segunda pregunta me dice: ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en 30 minutos? Como el problema nos dice que es una variable aleatoria de Poisson, su distribución de probabilidad será la siguiente. Como podemos ver aquí, esta será mi fórmula, el cual yo voy a utilizar para resolver este problema, el cual me dice f de x va a ser igual a lambda elevada a la x. Lambda, para aquellos que no saben qué es el parámetro que es igual a la media, varianza o esperanza, dependiendo como nosotros lo quieramos ver o llamar. Entonces, lambda elevada a la x entre mi x, que será mi lambda factorial, por e menos a la menos lambda. Para resolver este problema necesitamos la esperanza o media, el valor del valor de lambda. El problema ya nos dice que en promedio hay 10 llamadas por hora. Y mi primer pregunta nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en una hora? O sea, para la primera pregunta, lambda va a ser equivalente a 10 y nos pide una duración de una hora y se espera que haya 10 llamadas por hora. Y posteriormente tenemos nuestra x de 5. Como ya dije, ya este problema nos está dando prácticamente todos los valores de cada uno. Aquí estará mi lambda, que sería esto, y este lambda x potencial ya 5. Bueno, ya una vez haciendo todo esto, conociendo ya los valores, solo queda sustituir. Bueno, aquí me faltó que pusiéramos a cuánto equivale x, pero ya en la sustitución de nuestra ecuación sería algo así. Sería f de 5 va a ser igual a 10 elevado a la 5 entre 5 potencial por e a la menos 10. Si aquí se puede observar, lambda, como ya antes dicho, equivale a 10, y aquí lambda, miren, se observa, la x no lo puse, equivale a 5, que aquí se puede observar también, y lambda también equivale a 10. Y una vez teniendo todos estos valores sustituidos, ya solo quedaría posteriormente hacer la ecuación, y la ecuación quedaría de esta siguiente manera. El resultado, va a ser igual a 0.0378. Esta es la probabilidad de que haya 5 llamadas en una hora. La segunda pregunta nos pide: ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en 30 minutos? Bueno, antes nos pedía en una hora
en una hora. Bueno, en esta ocasión nos pide 30 minutos. O sea que antes en una hora había 10 llamadas y en esta ocasión en 30 minutos. Por lo tanto, 10 entre 2 va a ser equivalente a 5. O sea, 30 minutos son 5 llamadas. Bueno, ya una vez entendido el problema, procederemos a la misma fórmula que antes ya hemos obtenido la primera pregunta. Y en esta ocasión lambda me va a equivaler a 5. Los mismos valores, x igual a 5. O sea, lo único que va a cambiar va a ser lambda. Los valores sustituidos me quedaría de la siguiente manera. F de 5 va a ser igual a 5 lambda elevado a la x, que aquí mi x, como ya dije, equivale a 5, entre x factorial por e a la menos 5. Este es mi lambda, que equivale a 5. Ya una vez teniendo todo sustituido, solo queda hacer la ecuación, la ecuación. Prácticamente me queda este resultado, que es equivalente a 0.755. Esta es la probabilidad que hay exactamente 5 llamadas en 30 minutos, que va a haber las llamadas en 30 minutos. Bueno, ya una vez resolviendo este problema, pues pasamos a mi conclusión. Bueno, mi conclusión dice: a través de estas construcciones teóricas se podrá experimentar o se puede experimentar sobre aquello que la realidad no permita. Posteriormente se usa extensamente en áreas como la estadística, la física, la matemática, la ciencia. Y esto para lograr las conclusiones sobre la probabilidad de sucesos potenciales en sistemas complejos. También se puede usar en la vida diaria, si así lo pueden ver, es otro punto. Debido a la necesidad de modelar lo observable, la probabilidad constituye un importante parámetro en la determinación de las diversas casualidades obtenidas tras una serie de eventos esperados dentro de un rango estadístico. Un modelo resulta extremadamente útil siempre que corresponda la realidad que pretende representar o predecir. Por ello, es necesario conocer cada distribución de la probabilidad en los casos específicos con sus usos y formas de aplicarlas. Bueno, de mi parte sería todo. Espero y se haya entendido el problema que resolvimos. Gracias. Distribución de Poisson. Este es otro ejercicio. En el ejercicio nos menciona que en un grupo de 100 personas el 3% son zurdos. Si se toman 5 personas al azar, A, ¿cuál es la probabilidad de que 5 sean zurdos? Y B, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentren menos de 3 zurdos? Bueno, para comenzar con el inciso A, tendríamos que, para empezar con el ejercicio, el inciso A, tendríamos que empezar con calcular lo que es el número de datos, que en este caso son las 100 personas. De ahí tendremos que calcular la probabilidad que nos menciona el problema, que es el 3%. Si la transformamos en un número decimal sería el 0.3% para poder realizar las operaciones que posteriormente se mencionan. Después el valor de x sería 5%, ya que son el número de personas que se tomarán al azar. En este nos da un número concreto de personas. Después mu o m. En este caso no tenemos m porque para calcular mu necesitamos una fórmula, que es la siguiente, que es número de datos por la probabilidad que ya nos establece el problema, que es 3. Sustituimos la fórmula y el valor de mu sería el 3. Después, ya con estos datos podemos calcular lo que es la probabilidad del inciso A con la fórmula de Poisson, que es probabilidad es igual a E exponencial de menos mu por mu exponente de x factorial x. En este caso sería E
menos 3, que es menos mu, mu vale 3, entonces sería menos 3, por mu, que es 3, a la quinta o con el valor de 5 con exponencial 5. Y su factorial de x sería 5x. Sustituimos los valores, en este caso el valor que vamos a sustituir sería también el de e, es una constante de los exponenciales, entonces el valor siempre será de 2.718. Ese valor nunca cambiará, así que es una ventaja, digamos, en cuestión de que así se tome. Después sería igual, y lo único que cambiaríamos también sería el factorial, que el factorial de 5 es 120. Se realizan las operaciones, 2 lo elevamos a la potencia de menos 3 por 3 a la potencia 5, y eso lo dividimos entre 120 digo, y el valor sería la probabilidad de que 5 personas al azar, 5 sean zurdos, es de 0.1008. O sea, esta es la probabilidad de que las personas sean zurdas. Para continuar con el inciso B, en B, aquí nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que se encuentren menos de 3 zurdos. O sea que tienen que ser solo menos de 3, o sea 0, 1 o 2. En este caso cambiaría lo que es el valor de x por x es igual a 0 zurdos, x es igual a 1 zurdo y x es igual a 2 zurdos. Sería hasta 2, ya que está pidiendo que sea menos 3. Se calcularía con la misma fórmula, solamente que cambiando lo que es el valor de x, que sería 0, factorial de 0, 1, factorial de 1, 2 y factorial de 2. Se cambiaría el valor de e igual, que es la misma constante en todas las fórmulas. Ya con todas las fórmulas sustituidas, sacando su factorial de cada uno, estos son números básicos en factorial, recordemos el tema pasado. Así que el factorial de 0 es 1, no tiene otro diferente valor, y 1 sigue siendo 1 y 2 sigue siendo 2, ya que solamente se multiplica del número que te marca de x hasta el 1, se va multiplicando, así que no cambia en gran parte. En primera sería la probabilidad de que no haya ningún zurdo es de 0.0498%, de que salga 1 es de 0.1494% y de que salgan 2 es de 0.2241%. Después de realizar eso, se tendría que sumar cada uno de las probabilidades que sacamos con x para que sepamos la probabilidad exacta de que salgan de menos de 3 zurdos. Y esto sería que para poder calcular sería sumarlos todos, como ya había mencionado antes, que sería 0.0498 más 0.1494 más 0.2241, que es, como antes mencioné, los valores de estas tres valores de x. Como resultado sería que la probabilidad de que se encuentren menos de 3 zurdos al tomar 5 personas al azar sería de 0.4233% de que salgan 3 personas de las 5 que se toman al azar. Esta sería la explicación de mi ejercicio de distribución de Poisson. ¿Alguna duda o cuestión? Nos puede mandar un comentario para que podamos atenderlo mejor. Gracias. Empezamos con el siguiente ejemplo. Si un banco recibe un promedio de 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día, 10 cheques sin fondo en cualquiera de los consecutivos? El problema es de 2 incisos, A y B. Para la solución va a ser, sacamos nuestros datos. La X va a ser la variable que nos define el número de cheques sin fondo. Lambda van a ser nuestros 6 cheques por día, mientras Euler pues tiene un valor definido, que es 2.718. Sustituimos fórmula, Px igual a 4, lambda igual a 6, lo que sigue es elevar 6 a la 4, que nos va a dar un resultado de 1296.
Y lo mismo con Euler, que lo vamos a elevar a la menos 6. Lo que nos dé de los resultados se van a multiplicar, sacamos el factorial de 4, que ya no hay mucho que hablar sobre factoriales, que es igual a 24. El resultado de la multiplicación de arriba lo dividimos entre 24, lo cual nos va a dar un resultado de 0.13792. Esa es la respuesta para nuestro inciso A. Para inciso B, igual lo mismo, sacamos datos, pero aquí viene el caso de lambda, que 6 van a ser los 6 cheques que nos pedía el problema por los 2 días consecutivos que ahí decía. Multiplicamos 6 por 2, va a dar igual a 12, que son nuestros cheques sin fondo en promedio que llegan al banco. Sustituimos igual fórmula P de X igual a 10, mientras que el lambda va a ser 12. Elevamos 12 a la 10, cuando va a dar un resultado de 6.1917 y algo. Lo mismo con Euler 2.718, lo elevamos a la menos 12, nos va a dar el resultado de 0.000006151. Sacamos factorial de 10, multiplicamos los dos resultados de arriba, en lo que nos da el resultado lo dividimos entre el factorial de 10, que nos va a dar un resultado de 0.104,953. Pero ojo, hay que tener en cuenta que lambda siempre debe de estar en función de x, o dicho de otra manera, debe de hablar de lo mismo que x. Mi conclusión es que en esta distribución puede ser encontrada en varias ocasiones de la vida cotidiana, más que nada en la naturaleza. ¿Por qué? Porque son fenómenos que están de 0 o 2 o a las veces que sea. Por ejemplo, aquí tengo uno que es el número de peces muertos encontrados en las unidades de superficie, o el número de vehículos que pasan en un radar, incluso el número de llamadas, que mi compañero creo dio un ejemplo sobre ello. Y así podríamos seguir con una infinidad de sucesos que se puedan dar durante el día. Y bueno, hasta aquí mi explicación. Gracias. Y concluimos con nuestra biografía. Gracias por su atención y cualquier duda, aquí estamos para servirles.